Bien, en esta oportunidad vamos a presentar un pequeño trabajo que hemos realizado. Se trata pues del análisis estructural y el diseño de concreto armado de todas las componentes de una vivienda típica de 4 pisos. Ya contamos con el plano de arquitectura, tenemos el plano de planta, el primer piso y el piso típico. A ver, vamos a analizar un poco. Tenemos 5 ejes verticales, 3 ejes horizontales, una escalera ubicada en este lugar y la distribución de las habitaciones se ha realizado con estas medidas, pero podemos observar que las columnas todas tienen una misma sección, 25 por 40, incluyendo la parte central. Bien, entonces ahí hay una pequeña incoherencia debido a que las columnas centrales cargan más y deben tener secciones mayores con respecto, por ejemplo, a la columna que está ubicada en la esquina, porque esta columna carga solamente esta cuarta parte. Bien, entonces ya podemos ver esta incoherencia que tenemos que resolver. Ahora, en el piso típico apreciamos 3 vanos, una escalera, la misma ubicación, y también cuenta con un volado. También tenemos la información de la elevación, donde el primer piso es 290, la siguiente es 270 y una altura total de 1230 de la vivienda. Entonces es a partir de estos datos que hemos preparado, hemos hecho unos pequeños arreglos para poder llevar los datos hacia el programa de LETAPS, puesto que vamos a realizar el análisis estructural con este programa de LETAPS. Y los resultados, como son los momentos fluctuadores, los cortantes, las reacciones, las vamos a utilizar para poder diseñar. Vamos a realizar el diseño de concreto armado de todas las componentes. Entonces, el programa de LETAPS trabaja siempre al eje. Es por eso que las distancias que requiero, por ejemplo, para dibujar este vano es respecto al eje. 2.28 en este caso, en este otro caso 1.33, y para dibujar la escalera necesito estas dimensiones siempre referidos al eje. Igual acá, también para dibujar el volado. Ambos, este pequeño volado también. Y entonces, si tenemos todas las distancias respecto al eje en el plano de planta del piso típico, y también hemos preparado para el eje Z o las alturas, necesitamos estas distancias. Siempre, o lo primero que tenemos que hacer siempre es definir el nivel de cimentación. En este caso estamos asumiendo que es 1.20. Claro que esta es una función del estudio de mecánica de suelos. La altura ya sabemos que tiene esas dimensiones. Y algo adicional es saber a qué nivel va a estar el descanso de las escaleras para poder proyectar en el LETAPS. Necesitamos todos valores del primer piso y del segundo piso, ¿no?
265 para el primer piso y para el segundo piso 545. Los demás, para los demás pisos vamos a replicar nada más la escalera del segundo piso. Entonces ya tenemos todo preparado para el ETAP. Tenemos ya los ejes en X, en Y, y este punto va a ser el origen de las coordenadas. Para el X y para el Y en el plano, y el origen de las coordenadas para el eje Z va a ser el nivel de cimentación. Bien, entonces vamos a entrar al programa del ETAPS. Bien, tenemos acá, picamos y esperemos que caiga. Vamos a utilizar el programa del ETAPS, la versión 2018. Bien, entonces esta es la primera imagen al entorno del ETAPS, ¿no? Donde nos presenta varias maneras de empezar con un nuevo proyecto. Por ejemplo, podríamos entrar a los proyectos recientes que hemos estado desarrollando. Vamos a imaginar que vamos a empezar desde cero. No tenemos nada configurado, vamos a hacerlo paso a paso hasta poder lograr el análisis estructural una vez terminado el modelo. Entonces vamos a abrir un nuevo modelo, estamos ahí. Bien, entonces la primera ventana flotante que nos presenta el ETAPS. Tenemos dos o tres maneras de iniciar un proyecto nuevo. La primera es por defecto, entonces todas las configuraciones las realiza el programa. Bueno, no me conviene. La segunda es cuando ya tengo algo trabajado, un proyecto terminado, y se han realizado todas las configuraciones, las definiciones. Entonces sirve de base y de mucha ayuda para los futuros proyectos, puesto que facilita, ya está todo configurado. Entonces solamente nos metemos prácticamente a realizar el modelamiento, porque ya tenemos todo avanzado. Pero nosotros queremos realizar el proyecto desde cero. Entonces vamos a utilizar la alternativa 3. Donde tenemos que configurar primero las unidades. Tenemos tres opciones, el METRIC del sistema internacional. Yo prefiero trabajar con el MTEX. Lo dejamos ahí entonces. Lo demás simplemente la primera opción, y para el concreto vamos a trabajar con la norma ASI 318 del 2014, que también es la primera opción, puesto que es la actualizada. Ok, entonces bien, tenemos una nueva ventana donde nos presentan las plantillas para los diferentes casos. Nosotros vamos a utilizar en este caso esta plantilla de solamente grillas, y vamos a configurar esas grillas, líneas de apoyo para nuestro modelamiento, nuestro modelo. Esta primera opción, tenemos dos opciones. La primera opción es cuando se trata de distancias uniformes de eje a eje. O sea, de eje a eje van a tener las mismas distancias, puede haber un caso, pero generalmente esas distancias varían, es por eso que vamos a utilizar la segunda opción. Y dentro de esa segunda opción vamos a entrar a editar las guías. Entramos ahí y nos encontramos con dos casos también. Una es cuando queremos ingresar los datos desde el origen de las coordenadas. En este caso tendríamos todas las distancias desde este punto, todas, absolutamente. Entonces, si quisiera este valor, tendría que, desde el eje, tendría que acotar de esa manera. Pero nosotros hemos preparado acotaciones respecto a ejes particulares. Es por eso que no vamos a utilizar esta opción y nos vamos a ir a la segunda opción, donde vamos a ingresar ya de frente a las distancias de eje a eje, que está aquí ya dibujado, acotado.
Eso vamos a hacer. Entonces, a ver, acá tenemos 4 en el eje X, pero en el dibujo vemos que son 5. Agregamos uno más. Ahí está. Y vamos a, entonces, a ver, vamos a entonces colocar estas distancias. 340, 360, 360 y 340. A ver, 340 en metros, 360, 360 también, y finalizamos con 340. El último siempre lo dejamos en 0. Ahí está. Hemos culminado entonces con darle los datos de las distancias de eje F en el eje X. Ahora el eje Y tiene 4, pero observamos que solamente son 3. 1, 2, 3. Entonces vamos a quitarle 1. Le quitamos y tendríamos 3 ejes. Y las distancias en ese caso sería 4 cada uno. 4 y 4. Hemos culminado entonces con ingresar los datos de planta para nuestro modelo. A ver, esta parte voy a bajar un poco, 756 milímetros. Esta opción es para ver los ejes. Me parece un poco grande, por eso que he bajado a 750. Ok, entonces hemos culminado ingresando los datos de planta. Ahora vamos a ingresar los datos de cada piso. También podríamos utilizar esta opción. Vamos a utilizar, a ver, la segunda opción, y vamos a editar nuevamente muy análogo al primero que hicimos en planta. Acá vamos a editar. Tenemos ahí entonces, y preciso, ya está configurado a 4 pisos, pero acá la ventaja es que tiene una casilla para ingresar el nivel de cimentación. A 1.20 vamos a cimentar. El primer piso tiene 2.90 y el resto 2.70, ¿no? De esta manera. Ahí está. A ver, acá el máster o pisos típicos. Bueno, el primer piso es típico, ¿no? No se repite. El segundo también es típico y la azotea obviamente. Pero el tercer piso tiene mucha similitud al segundo piso, entonces colocamos el valor de similitud. El tercero entonces se asemeja al segundo piso. Hemos concluido, ok, simplemente, y ya hemos terminado, ok. Esperamos. Ahí está. Esto fue un poco. Fíjense, tenemos entonces ya nuestras vías definidas que van a servir de apoyo para realizar nuestro modelo. Entonces, antes de empezar, hay que definir correctamente, definitivamente, las unidades, ¿no? He visto que el ETAP siempre persiste en las unidades por defecto. Siempre lo bota a milímetros, entonces eso un poco que molesta a la hora de trabajar. Por eso que vamos a volver a definir las unidades en esta pestaña de abajo. Aquí vamos y voy a, esta de acá, la última opción, voy a ver las unidades, los formatos de todas las unidades de formato. Entonces aquí voy a ver, miren, las unidades están la longitud en milímetros, el área también, la fuerza en toneladas, fuerza, nosotros vamos a trabajar en metros, y kilogramos fuerza. Entonces, a ver, en esta pestaña voy a realizar una consistencia de las unidades y voy a definir entonces, ¿no? Para la longitud, que sea en metros, podría ser también en centímetros, ¿no? Podría ser en centímetros o también en metros. A ver, vamos a dejarlo en metros y la fuerza en kilogramos fuerza. Ok, ya ha cambiado todo. Por lo tanto,
Vamos a conservar este cambio que hemos hecho grabando. Grabamos. Acá le voy a poner un nombre. Voy a poner INEI para reconocerlo fácilmente. OK. Y OK. Ya, vamos a grabar y salir. Entonces ya hemos grabado la unidad o las unidades de las magnitudes que vamos a trabajar, pero tenemos que decirle al programa que es con esa que vamos a trabajar. Estamos INEI. Listo. Entonces ya tenemos ya nuestras unidades como queremos, y ahora sí empezamos a dibujar. Si nosotros dibujamos así de manera inmediata, por ejemplo, queremos dibujar una columna, entonces acá tenemos las propiedades de la columna. Obviamente por defecto está una columna metálica en H. Buscamos y no tenemos nada definido, nada creado, ¿no? Entonces vamos a dejarlo ahí. Salimos. Entonces podemos apreciar que no tenemos nada preparado. Entonces, para hacer un buen modelado, un modelamiento adecuado, tenemos que preparar el camino, tenemos que tener todas las herramientas listas para empezar a modelar. Por lo que necesitamos primero definir nuestros materiales. Por ejemplo, en este caso, tenemos que definir nuestras secciones de los elementos prime, es decir, de las columnas, de las vigas, de las losas, para las losas aligeradas, o tal vez para poder modelar la escalera, losas macizas. Y también, si queremos modelar muros, tenemos que ya definir con qué tipo de muros, cuáles son sus espesores, o sea, sus secciones. A ver, vamos a empezar definiendo los materiales. Tenemos 4 materiales que el programa por defecto nos muestra. Este de acá, el de 4000 PSI, está referido al concreto. Y básicamente el concreto, cuya resistencia es 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero las viviendas generalmente están a 210. O sea, nos piden construir con un concreto de 210. Entonces vamos a utilizar como base esta información y la vamos a modificar. F' C igual a 210 kilogramo centímetro cuadrado. Esa es la resistencia a la compresión del concreto. Ahí está el concreto. Vamos a ingresar el peso específico 2400, y acá hay un problema. El módulo de elasticidad, este valor de 253 es para el concreto de 4000 PSI, que corresponde a 280. Como el módulo de elasticidad es función de esta resistencia, entonces se está obteniendo este valor. Vamos a hacer esa corrección, Shift Enter, para poder calcular en esta ventana flotante, donde me permite cambiar la unidad a centímetros y la fuerza en kilogramos fuerza se mantiene. Aquí conocemos la fórmula que está en la norma. Nos dicen que ese coeficiente de elasticidad es 15.100 multiplicado por la raíz cuadrada de este valor, de 210. Lo voy a expresar como un exponente 210 al 94 y 0,5. Ahí está, entonces expresa la raíz cuadrada de 210 multiplicado por 15.100, y ya tenemos calculado nuestro módulo de elasticidad. Calculamos 2000 o 218
218.000 para el concreto de 210. En el anterior era 253, era un poco mayor, debido a que también la resistencia era 280. Ok, lo jalamos y ya. En estas unidades entonces ya tenemos el módulo de elasticidad. Todo lo demás lo dejamos y vamos a entrar a esta pestaña de modificación de este valor. Acá claramente todos los valores que hemos ingresado es para el 281. Lo que pasa es que está en estas unidades de metro cuadrado. Vamos a corregir. Shift Enter, donde vamos a trabajar con centímetros. Ahí está. Y nosotros estamos trabajando pues con el concreto de 210. Ahí está 281. 210 le pedimos que calcule y lo jalamos. Ahora sí, en estas unidades ya es la correcta. Hemos terminado, ok, y simplemente ya tenemos el material del concreto de 210. Podríamos realizar para 280, para 250, para todo lo que se necesite, pero nos quedamos con 210. Ahora, para el acero de refuerzo vamos a utilizar esta norma, el A615 de grado 60, y solamente también la vamos a modificar. Lo vamos a tener como base y la modificamos. Y le damos la nomenclatura F sub Y, que es la afluencia del acero, y es 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahí está, el tipo es acero de refuerzo, el rebar, y nos está pidiendo el peso específico. El peso específico lo estamos redondeando a 7850 y todo lo demás lo dejamos tal como está. Y vamos a entrar a esta pestaña donde vamos a cambiar el FI. Que es la afluencia del acero y está a 4218, pero está en estas unidades. La vamos a corregir, Shift Enter, y vamos a cambiar la unidad y la redondeamos a 4200. Que calcule y que lo jale. Ahora el simplemente es este valor por 1.5, aproximadamente 63 veces. Ahí está. Todo está correcto. Terminamos y ok. Ya tenemos los materiales definidos con los que vamos a trabajar: el concreto y el acero de refuerzo. Nuestro modelo también va a contar con muros de albañilería. Entonces ese material también lo tenemos que definir. Entramos a ver acá en el del concreto, vamos a copiar, agregar y copiar. Aquí vamos a cambiar la nomenclatura de la albañilería, es el F y M, que una norma es 65 kilogramos por centímetro cuadrado, bajísimo. Ya no es concreto, es este material masón. Ese material que hace referencia a la albañilería. Bueno, el peso específico lo vamos a dejar en 2000 y el módulo de elasticidad también, la norma nos da una fórmula, pero como están esas unidades lo llevamos a la calculadora. Shift Enter, vamos a cambiar la unidad, ahí está, y aquí le aplicamos la fórmula. La norma nos dice que es 500 veces el F sub N, es decir, 500 por 65. Que lo calcule y que lo jale. Ya está. Todo lo demás lo dejamos tal como está y vamos a ingresar a modificar esta parte. Esto seguramente está para el 210. Vamos a
llevarlo a la calculadora, Shift Enter, siempre en centímetros, y a ver, acá está 140. Estamos trabajando con 65 para albañilería y que lo jale ese valor. Ahí están estas unidades, tenemos ese valor, hemos concluido entonces y ya tenemos nuestros 3 materiales, para el concreto, para el acero de refuerzo y para la albañilería, ¿no? Básicamente vamos a modelar muros de albañilería. Terminamos. Ya tenemos definido entonces los materiales. Ahora entramos a definir lo que son los elementos frame, las losas, los muros, básicamente, ¿no? Acá viene el problema. Tenemos el plano de arquitectura, obviamente, generalmente este tipo de plano lo realizan los arquitectos. Entonces ellos estiman nada más las secciones de las columnas, pero no es certero. Entonces, ¿qué ponemos? Y la pregunta es, ¿ponemos estas dimensiones que lo ha puesto al azar el arquitecto o uno mismo? Inicialmente no sabemos, ¿no?, con qué dimensión va a resistir esta vivienda, que son de 4 pisos, sabiendo que es vivienda. Entonces es ahí donde hay una necesidad de contar con una hoja de cálculo que nos permita realizar el predimensionamiento de los elementos estructurales de la vivienda. Entonces vamos a ingresar al programa del Excel, donde tenemos nuestra pequeña hoja de cálculo. Ahí está. Esta hoja de cálculo permite predimensionar las componentes como son vigas principales, columnas, zapatas y también la losa aligerada. Esta hoja de cálculo permite el predimensionamiento de manera rápida solamente colocando los valores de eje a eje. Y eso lo vamos a sacar del plano de arquitectura. Podemos apreciar que tiene para el eje 1, 2, 3, acá es uniforme 4, 4, y en el eje X 340, 360, 360, 340. Esos datos vamos a colocar en nuestra hoja de cálculo para que pueda realizar el predimensionamiento, en este caso de las vigas principales y también de las vigas secundarias. Hemos visto que eso es 4, esa distancia, aquí también es 4, aquí hemos apreciado que es 340, 360, 3.60 también, y este de acá 340. El volado 0.93 vamos a comprobar es correcto. Entonces, colocando esos datos, y también tenemos que decirle a esta hoja de cálculo qué tipo de estructura es. Se trata de vivienda, entonces cambiamos. Si fuese oficina, cambiamos. Si fuese garaje, tiendas, también cambiamos. Tal vez es una biblioteca, vamos a tener que cambiar. En este caso es vivienda, ya está preparado nuestra hoja de cálculo, y solamente poniendo estas distancias ha hecho el predimensionamiento, ¿no? Ya está operando internamente, ya no nos interesa cuáles son las fórmulas con los que ha utilizado, nos interesa más el resultado. Entonces tenemos vigas principales de 25 por 40 y las vigas secundarias 25 por 30. Bien. Esta hoja de cálculo ha sido elaborado tomando en cuenta
el libro de ingeniero Roberto Morales, en paz descanse, y del cual he tenido la oportunidad de escucharlo en sus clases que él dictaba allá en nuestra alma mater. Bien, entonces hemos concluido con realizar el predimensionamiento de vigas. Ahora vamos a predimensionar las columnas y también las zapatas. A ver. Aquí también vamos a poner que es para vivienda. Ya está. Nos pide la cantidad de pisos. Hemos dicho que nuestro modelo es de 4 pisos, pero podríamos alterar. Si fuese para un piso, ya estas dimensiones ya ha jalado de la pestaña anterior y prácticamente ya ha predimensionado. Pero también estas columnas son función del tipo de concreto. Está predimensionando para el 210. El acero sí ya no cambia. La altura de del primer piso es 290, está correcto, pero lo que sí podríamos cambiar es el concreto, la resistencia al concreto. Por ejemplo, trabajamos para 280. Cuando es un piso no se da, no lo sienten. Pero si ahí cambiamos 5 pisos, ahí sí cambian. La 280 tiene estos valores y si bajamos la resistencia, por ejemplo, ya trabajamos con 175, digamos. Entonces, si tenemos concreto con esta resistencia, necesitamos columnas más robustas. Vamos a trabajar para 210 y tendríamos estas dimensiones para las columnas. Estamos trabajando para 4 pisos y listo, ya ha predimensionado solamente con colocar el número de pisos y definir la resistencia del concreto. Obviamente también tenemos que definir que es para vivir. Todo lo que está en azul lo podemos cambiar. El tipo de columna depende de la ubicación. Las columnas que están en los extremos, en las esquinas, se llaman columnas tipo esquina. Se comportan de diferente forma a las columnas o reciben cargas menores, digamos, a las columnas centrales, pero exterior, que son del tipo 3. Si nosotros cambiamos para acá, mira, 25-30, digamos, le ponemos tipo 1 y cambia, ¿no? Es tipo 3 entonces. Estas dimensiones de 25 centímetros todas es porque es el mínimo. Las columnas estructurales se diseñan para una sección mínima de 25. Aquí podríamos hacer un pequeño arreglo. Si consideramos, por ejemplo, 30 cambia, ya casi cuadrada, 30 cambia, 30 cambia. Entonces, eso ya es decisión de cada ingeniero o de la persona que está diseñando. Yo lo puedo dejar así, no hay ningún error. Pero, ¿qué tal si yo quiero una edificación con esta misma estructura, pero yo quiero 10 pisos? En este caso, fíjense, ya sale error. Es decir, que estas columnas no están cumpliendo con la norma. Seguramente está trabajando ya, tiene una falla frágil. Cuando se dice que una falla es de tipo frágil,
es cuando la edificación colapsa de manera repentina, inmediata. Cuando, por ejemplo, se produce un sismo. Entonces, a todos los habitantes de esa edificación no le da tiempo para poder salir y salvar lo más importante, que es la vida. Por eso que sale dos. Entonces, lo que tiene que fallar es, entonces lo que se quiere es que la falla sea de tipo dúctil. ¿Y cómo es una falla de tipo dúctil? Es cuando la edificación se deforma, primero empieza a deformarse y nos da tiempo para poder salir y salvar nuestras vidas, porque lo primero que hace es deformarse antes de fallar. Entonces, esa es la diferencia. El otro, viene el sismo e inmediatamente falla, como una galleta, revienta. Entonces, esa es una falla de tipo frágil. Entonces tenemos que hacer correcciones. Por ejemplo, le pongo ahí, no sé, pues 35, ya se corrigió. Acá de repente 50, también ya pasa, ¿no? 55 pasa. 50. ¿Pasó? Acá de repente 40, ya pasa. Entonces esta hojita de cálculo nos permite hacer todas esas cosas, simplemente colocando esas dimensiones ya está predimensionando nuestras columnas. Nosotros estamos con 4 pistas. Todas vamos a trabajar con 25, que es la mínima, y podríamos ir ajustando. Ahí está, todas 25, y lo puedo dejar. O de repente estoy acá 30, también puedo modelar con esas dimensiones. Pero aquí hay de repente no hay armonía entre la columna y la viga. La columna es, la viga hemos ya predimensionado, todas son 25, ¿no? Y la columna sería 30. Hay un pequeño cachito que va a sobresalir. Por eso prefiero 25 también acá, 25 y 25. Entonces, ya es un estilo, es decisión de uno. Terminamos de hacer el predimensionamiento de la columna. Ahora vamos a ver las zapatas. Ya las zapatas no hay nada que hacer, ya todo ha sido calculado. El espesor 0,30 en las esquinas y también casi todo el perímetro 0,30. La parte central sí, acá es 35, 35 y aquí en la parte central es 40. Las dimensiones de 270 por 150, 150, 270. Y entonces ya esto, cuando diseñemos las zapatas, nos va a servir bastante cuando realicemos el diseño estructural de las zapatas. Bien, eso es todo. Y ya hemos concluido con hacer el predimensionamiento. Entonces, estos valores son los que vamos a llevar al programa de LETAPS. Aquí están. Esos valores predimensionados es lo que vamos a definir para poder modelar, para poder dibujar. En este programa de LETAPS, lo primero que tenemos que hacer es definir. ¿Pero qué vamos a definir? A ver, empezamos con las columnas. Tenemos que definir una columna de 25 por 25. Tenemos que definir otra columna de 25 por 30. Ya, que son la mayoría. Acá también tenemos uno de 25 por 35. También tenemos que definir o crear esa columna. Y finalmente tenemos que crear o definir columnas de 25 por 45. Eso es lo que hacemos. Vamos a LETAPS. Entramos a esta pestaña y vamos a definir los elementos frame,
Clicamos ahí. Y acá tenemos por defecto de concreto las vigas, las columnas y también de acero. Pero a nosotros nos interesa el concreto. Primero vamos a definir columnas. Vamos a tomar de base esta columna de concreto. Vamos a agregar y copiar las propiedades. Entonces creamos columna de 25 por 25. El material lo jaló de 210. Y ¿cómo nos damos cuenta que estamos en la ventana de la columna? Porque lleva los aceros del esfuerzo. Estos puntitos representan a los aceros, a las secciones de los aceros del esfuerzo. Entonces es una columna. El concreto tipo rectangular, y vamos a modificar esas dimensiones, sería 25 por 25. ¿Qué más? Podríamos modificar por acá. Aquí tenemos dos opciones. Uno es el chequeo, realizar un chequeo de una estructura existente, ya construida. Entonces, tenemos las dimensiones y vamos a tener que ingresar todos estos datos para poder ver si cumple o no cumple con la norma esas secciones que han sido ya diseñadas y construidas. Sería este caso. Pero cuando diseñamos, no es necesario. Recién vamos a calcular la cantidad de acero, estamos calculando las secciones, entonces lo dejamos en la segunda opción y OK. Eso es todo y simplemente OK. Entonces hemos definido nuestra columna de 25 por 25. Rápidamente definimos las demás columnas, agregamos y copiamos las propiedades y columna de 25 por 30. Ahí está. Cambiamos nada más acá el depth o el peralte, ahora es de 30. El ancho siempre se va a mantener constante de 25, a ojo cerrado, OK. Ya tenemos de 25 por 30, ahora vamos a agregar y copiar y vamos a crear uno de 25 por 35, ¿no? Ahí está, cambiamos 35. Ojo cerrado, OK. Nos faltaría uno. Agregamos, copiamos la columna de 25 por 45. Vamos a cerciorarnos si es 45. Ya tenemos y vamos a cambiar ahí 45. Ojo cerrado, OK. Ya tenemos nuestros cuatro tipos de columnas creadas o definidas. Y ahora vamos a definir las vigas. Entramos a esta viga que sí va a servir como base y vamos a copiar sus propiedades y la agregamos. ¿Cómo nos damos cuenta que es una viga? Porque no lleva ya los aceros de esfuerzo. Entonces estamos en una viga, estamos bien. Vamos a crear la viga. A ver, mayúscula. Viga de 25 por 40, ¿no? La viga principal. 25 por 40. Incluso podríamos poner viga principal. De esta manera, 25 por 40. Entonces, el material es 210, concreto rectangular, y ahí le cambiamos. El peralte es 40, y el ancho estamos considerando en todos 25. Y también podríamos modificar algo. Vemos que el acero del esfuerzo longitudinal es el que hemos definido, el FSUY 4200, igual también para los estribos. Entonces lo dejamos como está y simplemente OK, lo verificamos, OK. Ya tenemos para la viga principal definido nuestra viga.
Entonces ahora vamos a definir la viga secundaria. Copiamos, agregamos y copiamos. Y ahí puedo ponerle de nombre viga secundaria. Esa es 25 por 35. Vamos a fijarnos, viga y 35, no, es 30. 25 por 30, el material concreto, nada más vamos a cambiar, es 30. 25 por 30 y a ojo cerrado. Bien, entonces ya tendríamos todos los elementos para empezar a modelar, pero hay que tomar en cuenta esta viga de amarre, del volado, y vamos a considerar doble vigueta, es decir, una viga de 20 por 20. Pues tenemos que definir todavía una viga de 20 por 20. Eso ya no diseñamos, eso ya es criterio. Y también tenemos que diseñar o tener una viga secundaria. Podríamos continuar la viga secundaria de 25 por 30, llevarlo hasta este punto. Entonces, en ese caso, la viga sería, tendría una viga de sección homogénea y sería una opción. La otra opción sería diseñar con una viga de 25 de ancho y peralte 20, el mismo espesor de la losa. Todavía no se notaría la viga, solamente tendría el espesor de la losa. Esa sería la segunda opción. La tercera opción sería diseñar una viga de sección variable, que empiece en 30, como está acá, 30, y que termine en el espesor de la losa, aligerada, en 20. También sería una buena opción. Prácticamente lo veo mejor. Entonces, yo voy a optar en diseñar esta viga secundaria con una viga de sección variable para el volado. Entonces, esto hacemos. Entonces, ahorita yo necesito dos tipos de vigas, el 20 por 20 y el 25 por 20. Entonces vamos a crear, a ver, esa viga, vamos a agregar y copiar las propiedades y vamos a crear una viga simplemente, o viga de amarre le podemos llamar, de 20 por 20. Concreto está bien, cambiamos solamente las dimensiones 20 por 20. Ok, entonces ya tenemos la viga de amarre y necesitamos una viga de 25 por 20 o una sección de 25 por 20 para poder generar nuestra viga de sección variable, que va a iniciar en 25 por 30 y va a terminar en 25 por 20. Entonces voy a generar, digamos, generamos una viga de simplemente 25 por 20, de peralte 20. Entonces el ancho es 25, el peralte que sea de 20 nada más, para que tenga justo termine en el espesor de la losa. Chequeamos, ¿está correcto? Ok. Ya tenemos entonces 4 vigas, ¿no? Principal, secundaria, de amarre y una viga o una sección de 25 por 20 por conveniencia. Esto me va a servir para crear mi viga de sección variable, pero ya no voy a copiar, no voy a agregar, sino va a ser una viga rectangular. Lo que yo quiero es una viga de sección variable. Voy a crear una nueva, con propiedades nuevas, estamos ahí, y aquí tenemos las opciones. En concreto, estas son secciones, digamos, típicas, uniformes y sección, y acá hay una pestaña, donde una opción, digamos, donde me permite dibujar sección variable. Entonces entramos ahí, ya le vamos a llamar, ahora le vamos a llamar volado, vol nada más, y va a empezar en 30 y va a terminar en 20.
Ya vamos a usar esa nomenclatura. Por ahora está uniforme la sección, ¿sí? ¿Por qué? Porque está 25 por 25 y también por 25 por 25 lo ha tomado por defecto. Entonces yo voy a utilizar la sección inicial de 25 por 30, que es la viga secundaria. Y va a terminar en una viga de 25 por 20, esta de acá. Ahora sí, ¿no? En el dibujo ya se nota esta sección variable. Y eso es todo, aplicamos, ok. Y ya tenemos nuestras vigas listos para, ok, para empezar ya nuestro modelado. Vamos a modelar entonces recién ahora nuestra vivienda. Entonces eso no es posible si no tenemos todos los elementos necesarios listo para modelar, desde contar con una hoja de cálculo, una hoja de apoyo que me permita realizar el predimensionamiento y con eso llevarlo a definir los elementos estructurales como son la viga, la columna y también la losa, ¿no? Entonces nos falta definir la losa. Entramos a lo que es la losa, la sección, hemos terminado con las secciones tipo frame, ahora vamos a definir secciones de losa, ¿no? Ahí está, vamos a tomar como referencia la segunda opción, vamos a agregar y modificar y le vamos a dar nombre. Le voy a llamar, a ver, para poder definir las losas de los pisos, le voy a llamar aligerado. Aligerado, cuyo espesor es de 0.20 metros. Ahí está, de 210. Es un shell pin. Y el tipo es tipo rivet. Esta de acá se refiere a una losa aligerada en una sola dirección. El waffle es para dos direcciones, son losas aligeradas pero en dos dimensiones. El slab es para losas macizas, es la que vamos a trabajar, y entonces vamos a trabajar con la losa aligerada. Y tenemos que ingresar estos datos que son características de la vigueta. La vigueta es en T, ¿no? En T, y nos está pidiendo estos datos. La altura total, el espesor de la losa es 20. La losa maciza, digamos, la parte de arriba, encima del ladrillo, es 5 centímetros. El alma, consideramos 10 en la parte de arriba y también en la parte de abajo 10. Y bueno, el ancho de la T, o sea, la influencia de la vigueta es 40, ¿no? 40 centímetros. Bien, esos datos ingresamos para nuestra losa aligerada y vamos a decirle al programa que esas viguetas se apoyen en el eje X, es decir, el eje local 1. Se van a apoyar en las vigas principales. Vamos a poner eje local 1 en X, en este caso, ok. Hemos concluido entonces con definir nuestra losa aligerada, listo para modelar. Pero también tenemos la necesidad de modelar nuestra escalera. Entonces la escalera son losas macizas. Entonces vamos a también definir, vamos a copiar y agregar. Y vamos a decirle ahora, como vamos a diseñar escalera, vamos a ponerle el nombre de escalera. Para no confundir. O sea, la escalera entonces todo igual, pero acá ya no sería aligerado, no sería macizo. Solamente con poner el espesor, vamos a trabajarlo con 17,5
o 0,175 metros y con eso culminamos. Hoy ya tenemos definido nuestras losas tanto para el aligerado como para la escalera. ¿Ok? Bien, entonces el aligerado, como ya teníamos acá predimensionado, era de 20, es lo que hemos hecho. Y la losa maciza para la escalera estamos considerando 0,175. ¿Qué más faltaría definir? A ver, también hemos dicho que vamos a tener muros de albañilería como parte de nuestras estructuras resistentes. Entonces, vamos a tener que también definir la sección de ese elemento. Entramos a definición, seguimos definiendo las secciones y ahora esta vez vamos a definir el muro. Vamos a tener como referencia o simplemente le cambiamos todas las propiedades y le damos nombre, le llamamos muro de albañilería. Ahí está. Ya no es un 210, ahora es un FM de 65. Es un Shelkin y el espesor vamos a diseñar con 15 nada más. A ver. Y eso sería todo, nada más que hacer. Ok. Hemos definido también la sección de nuestro muro de albañilería. Pues ya tenemos todo, absolutamente todos los elementos bien definidos para poder modelar. Más adelante también continuaremos definiendo, por ejemplo, cargas. Por ejemplo, vamos a definir de repente el peso o la masa en este caso, con el que va a trabajar y va a modelar, va a calcular la fuerza sísmica, ¿no? Entonces así podemos definir casos de carga, combinaciones de carga, o tal vez si tenemos elementos shell, vamos a definir ya nuestras cargas en esos elementos para poder modelar de manera fácil y rápida lo que se quiere decir. Bien, entonces empezamos a modelar. A ver. Vamos a utilizar entonces, o vamos a empezar con modelar nuestras columnas. Para ello es necesario cambiar esta opción del One Story, donde solamente dibuja, modela un solo piso. Pero vamos a probar. Empezamos con modelando nuestras columnas, picamos este comando de dibujo rápido para las columnas y vamos a cambiar, a ver acá. Aquí está una columna verde 25 por 25. En nuestro redimensionamiento 25 por 25 son los extremos, estos dos extremos, nada más. Desde acá. Picamos simplemente. También acá. Picamos y ya se ha dibujado. Terminamos la acción. Pero nos damos cuenta que, a ver, vamos a escribir para notarlo mejor. Nos damos cuenta que solo ha dibujado en la parte de arriba, en el cuarto piso, y no ha dibujado desde la base. ¿A qué se debe eso? Es que estamos en esta opción de Home Store. Entonces, debemos entrar a la otra opción de All Store, donde nos permite dibujar desde la base hasta el cuarto piso, es decir, todos los pisos. Vamos a seleccionar, vamos a borrar, y ahora sí nuevamente vamos a dibujar
nuestras columnas con este comando. Estamos ahí y ya está el nombre. Estamos dibujando columnas de 25 por 25. Estamos, ya está dibujado desde la base. Y también hemos terminado de dibujar nuestras columnas de 25 por 25. De 25 por 30, todos estos externos y esta columna. Prácticamente la mayoría. Eso hacemos, pero tenemos que cambiar acá. 25 por 30. Ya es. Vamos a dibujar, a ver, de porrazo los 4. Seleccionamos, soltamos y ha dibujado las 4 columnas. Lo mismo por acá. Ya dibujó. Y también faltaría esa columna. Esta es 25 por 35. Cambiamos. Cambiamos y dibujar. Y lo demás es 25 por 45. Seleccionamos los 3 y ya lo digo. Terminamos la acción. Hemos concluido de dibujar nuestras columnas. Ahora vamos a dibujar en las vigas utilizando este comando de dibujo rápido referente a vigas. Nos quitamos ahí y se activa. A ver, vamos a escoger la viga principal que está por defecto y empezamos a dibujar, ¿no? La viga principal. A ver, vamos a seleccionar en este sentido, ya lo ha dibujado, en este otro. Y entonces rápidamente hemos dibujado todas las vigas principales. Ahora vamos a dibujar la viga secundaria, acá, y también la vamos a seleccionar de esta manera. Las vigas centrales. Donde podemos observar que hemos concluido con modelar, dibujar tanto columnas como vigas. A ver, acá hay un detalle importante, que la dirección de las columnas están hacia el lado mayor, en la misma dirección del lado mayor, y los pórticos se diseñan en la dirección menor. Entonces tenemos que cambiar esta dirección de las columnas. Otro detalle es, a ver, no está activado un plano imaginario donde ubica la altura donde se encuentra este plano. Está en realidad en el cuarto piso a 12.5, pero no lo puedo ver acá. Lo vamos a activar esta opción por aquí. Y ahora sí ya está indicando que estamos en el cuarto nivel. Bajamos. También este plano tiene que bajar. Ahí está. Entonces vamos a arreglar la orientación de las columnas. Seguimos en All Store y entonces vamos a seleccionar, a ver, solamente las columnas de esta manera para poder cambiar de dirección. Hemos seleccionado todas las columnas y vamos a asignarle, estamos en frame, y vamos a cambiar la dirección de los ejes locales. Vamos a girar 90 grados, aplicamos, ok. Ahora sí ya tenemos las columnas en las direcciones correctas. Vamos a limpiar. Y ya tenemos nuestras columnas en la dirección que queremos. Las vigas y columnas están del mismo color. Vamos a cambiar ese color para que se vea mejor. Entramos a opciones, colores, display.
Pues acá observamos que las columnas y las vigas tienen el mismo color. Vamos a dejarlo para las columnas con ese color. Y para las vigas, a ver, ese color, este de acá. Y aplicamos. Y listo. Ahora sí se diferencia vigas con columnas. ¿Qué más? A ver. Ahora vamos a dibujar las losas para cada piso. Vamos a utilizar este comando de dibujo rápido, pero para la losa. Estamos ahí. Tenemos que seleccionar la losa que hemos definido, hemos generado y le hemos denominado aligerado de un espesor de 0,20. Entonces vamos a aplicar, a ver, este paño. Ahí está dibujando las losas. Hemos dibujado todas las losas, pero no estamos tomando en cuenta los vanos. Eso lo vamos a generar luego. Entonces terminamos la acción y ya tenemos dibujado nuestra losa. Incluso ha dibujado en la base. Esto no es una losa aligerada, entonces tenemos que borrar. Vamos a bajar. Ahora sí nos encontramos en la base. Seleccionamos. Si seleccionamos en esa condición, lo va a seleccionar todo y lo va a borrar nuevamente. Entonces cambiamos la opción a un stop. Y ahora sí vamos a seleccionar solamente lo que corresponde a la base. Eliminamos. Ya. Aprovechamos que estamos ahí para poder seleccionar y asignarle a esos puntos una restricción de este tipo, ¿no? Empotrado. Clicamos, vamos a refrescar y ahora sí ha cambiado. Entonces ya tenemos, voy a quitarle, y ahora ya tenemos ya nuestra vivienda con los elementos de columnas, vigas y losas. Estaría faltando generar. A ver, vamos a generar estos vanos y luego dibujaremos la escalera. A ver. Para realizar eso, a ver, primero voy a terminar de dibujar los muros de albañilería. Vamos a trabajar el eje 3 y el eje 2, o 1 mejor dicho, con muros de albañilería con espesores de 15 que habíamos definido. Entonces vamos a dibujar esto de acá. Entramos a lo que es, clicamos acá. Vamos a refrescar. Ahora, antes de dibujar el muro, observamos que nuestra losa no tiene la dirección de las viguetas, no estamos apreciando. A ver, vamos a decir que se vea. Entonces entramos a esta pestaña y aquí activamos este cuadrado, aplicamos y ahora sí ya podemos observar en esta ventana que nuestras viguetas están direccionadas en esta forma.
están siendo apoyados en las vigas principales. Lo mismo podemos hacer acá. Activamos. Ahora sí se ve mejor. Se ve la dirección de las viguetas. Ahora sí vamos a dibujar nuestro muro. Clicamos acá. Dibujo rápido de muro. Vamos a elegir ya, por defecto ya llevó al muro de albañilería. Lo que queda solamente es dibujar. Estamos ahí. Ahí. Fíjense, salimos. Terminamos la acción. Está dibujando, pero como está en la condición de One Story, solamente ha dibujado en el primer piso. Vamos a poner All Story. Entonces, ahora sí vamos a dibujar el muro. Vamos ahí. Está la diferencia. Ahora sí dibuja en los 4 pisos. Listo. Terminamos. Empezamos. Y terminamos. Bien. Entonces, ya hemos terminado de dibujar los elementos estructurales. Las columnas, las vigas, las losas y el muro. Estaría quedando por dibujar las losas de la escalera, y también tenemos que generar los vanos. Bien, eso lo vamos a realizar en el próximo video. Hasta aquí entonces la primera parte del diseño o del análisis estructural y el diseño de concreto armado de una vivienda de 4 pisos. Y lo vamos a dejar entonces para el segundo video, la generación de los vanos, el dibujo de las escaleras, y empezamos ya con lo que es las cargas, ¿no? Y para ello también ya tenemos una hoja de cálculo, esta de acá, que me va a permitir calcular el coeficiente sísmico de manera rápida y entregar al programa ese coeficiente para que pueda hacer el análisis tomando en cuenta la carga sísmica. Bien, eso sería todo. Muchas gracias.